sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Hola, muchas bendiciones. Somos la Iglesia Bautista del Centro y estamos encantados de poder llegar a tu hogar a través de este programa Cerca Tuyo. Quédate con nosotros y pasa un muy buen momento. Obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres así eres tú, así eres tú. así eres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan. Hace 13 años que vivimos en Neuquén. Estoy casado, tengo 3 hijos. Hace un tiempo soy nacido y criado acá en El Dorado, Misiones. Pero bueno, este año, producto de una enfermedad de un familiar, tuvimos que venir y nos pasó algo muy fuerte. Quería contarte un poco eso y algunas enseñanzas que aprendimos a partir de esa situación. Para eso quería hablarte de la fe. La fe es algo que muchos circunscriben a la religión o a un templo, y realmente la fe es algo que aplicamos todos los días, creamos o no creamos. De hecho, todo el mundo cree, en algo cree. O sea, algunos creen en una virgen, otros creen en Dios, otros creen en un santo, todo el mundo cree. Pero ahora quería contarte algo particular de la fe. La fe es algo que practicamos también todos los días. Por ejemplo, cuando nos levantamos y organizamos nuestro día, estamos aplicando fe, porque estamos diciendo qué es lo que vamos a llegar a hacer. Cuando tomamos un colectivo, aplicamos fe. Cuando hacemos algo, cuando cocinamos, aplicamos fe. Ahora quería contarte 3 cosas muy importantes de la fe y luego contarte lo que nos pasó. Quería contarte que la fe se alimenta de lo imposible. Muchas veces hablamos de la fe y pensamos que es como mágico, ¿no? Que vos pedís algo y ¡paf! Pasa. La Biblia, en Marcos 11:22, dice: tened la fe de Dios. Cuando la Biblia habla de fe, no nos está diciendo que nosotros tenemos que tener fe, sino que dice la fe de Dios. El verbo que está en voz pasiva y la acción esa viene de afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe que tenemos es una fe que Dios nos da para poder creer. Primer punto. Segundo punto que quería contarte muy rápido es que la dimensión de la fe. Cuando hablamos de la fe podemos ver 2 distintas fe, o sea, 2 dimensiones de la fe. Como te lo explicaba recién, una fe es la fe natural, la del reloj, la de la razón, la que usamos todos los días para hacer las cosas cotidianas. Y hay una fe sobrenatural, que es una fe que solo Dios la puede dar y que solo la podemos experimentar caminando cercano a Él. Dice Hebreos 11, en el original quiero leerte, dice: ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza radica o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que vemos. ¿Qué nos está diciendo? Que lo sobrenatural
ejerce dominio sobre las cosas naturales, sobre lo que nosotros podemos ver todos los días. Y el tercer punto que quería contarte hoy son algunas adversidades de la fe. La fe tiene, como todos, ¿no?, cosas que son difíciles. Y una de las cosas difíciles de la fe es la incredulidad. La incredulidad, la razón y la falta de práctica. La incredulidad es cuando no podemos literalmente creer. La razón es todas las conjeturas o las cosas que podemos deducir de lo que sabemos para explicar algo. Y la falta de práctica es la fe que a veces no aplicamos en el cotidiano. Quiero contarte ahora, nosotros vinimos acá, como te decía, con una situación especial. Y estando acá un día trabajando, porque seguimos trabajando en forma remota, uno de nuestros nenes, nosotros tenemos 3 hijos, uno tiene 2 años, el otro tiene 5 ahora y el otro tiene 7. Y uno de los 3, cuando estábamos trabajando, se nos escapó. Fue un segundo. Y cuando salimos afuera para buscarlo, estaba en la pileta. Literalmente estaba ahogado. Entramos en shock. Nos tiramos a la pileta, obviamente. Lo sacamos. Empezamos a hacer RCP. Fue una imagen muy difícil. Salimos corriendo para el hospital más cercano, lo reanimaron y cuando llegamos al hospital, o sea, fuimos al IMI, cuando llegamos al hospital SAMIC, entra a terapia intensiva y el parte en ese momento que nos dan es de que nuestro hijo iba a estar 6 o 7 días dormido y que después había que ver un tratamiento largo de 6 meses para que él vuelva a aprender cosas, porque no sabíamos cómo se iba a despertar. Nos pusimos muy mal como papás, se nos rompió el mundo, literalmente no lo podíamos creer, la culpa empezó a trabajarnos en la cabeza, pero en ese momento empezamos a aplicar esto, de que la fe se alimenta de lo imposible. Ante el primer parte, literalmente yo me desmayé, pero cuando vamos al segundo parte médico, yo le digo, mire, yo confío en lo que usted dice, yo confío en la ciencia, yo creo que usted está preparado, pero yo quiero pedirle a Dios que intervenga en esto. Cuando termina de dar el parte, hay algo que a mí me llama la atención y me tomo de eso. Ella dice, bueno, esto es 40% de medicina y 60% es algo de Dios. La doctora lo dijo y yo me tomé de eso. Y con mi esposa empezamos a orar y empezamos a pedirle al Señor que intervenga, que Él sea el sanador, que Él tome la vida de Benjamín, que Él agarre la vida de Benjamín. Y cada vez que fueron 2 días que él estaba dormido, nos dejaban entrar solo cada 2 horas y cada vez que entrábamos hacíamos lo mismo. Le pedíamos al Señor, Señor, por favor, ayúdanos a creer. De hecho, esto que te decía al comienzo, cuando la fe, uno habla de fe y nosotros somos personas de fe, pero a ratos, cuando está un hijo, la fe hasta te empieza a faltar. Y entonces me acordaba de esto y yo le decía, como dice Marcos, Señor, dame de tu fe para creer. Entonces empezamos ahí a declarar sobre la vida de Benjamín que Dios tomaba el control y que Él hacía algo sobrenatural, que nosotros creíamos que Él podía hacerlo. Esto lo venimos trabajando en mi familia. Bueno, este año fue un año muy particular en muchas cosas, pero vivimos pequeñas cosas con nuestros hijos donde nosotros lo animamos a tener fe, a tener esa fe de lo imposible. Y ahora nos tocó tenerla a nosotros. En la Biblia, cuando habla sobre esta fe, Jesús, que caminó aquí en la tierra, le dice a Pedro, Pedro, recibe de esta fe de Dios para bendecir a otros. Y minutos después, Pedro, caminando por ahí, se encuentra con una persona que no podía caminar y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Él aplicó esa fe
Y nosotros en ese momento teníamos que aplicar una fe. No podíamos. Habían momentos que literalmente costaba creer, que te duele el corazón, que sentís que se te desgarra todo. Porque cuando un hijo está al borde de la muerte, no podés pensar lúcidamente. Pero empezábamos a declarar que nuestra fe se alimenta de lo imposible, que nosotros creíamos que Dios iba a intervenir. Cuando fueron pasando las horas, empezaron a dar los estudios muy bien, y empezaron a hacerle un estudio, otro estudio, y nos decían, da bien. Y ahí empezábamos a entender el segundo punto que yo te quería compartir, la dimensión de la fe. Los doctores nos explicaban científicamente que estaba complicado, que el cuadro era difícil. Yo me acuerdo de escuchar a la doctora diciendo, él está en terapia intensiva. Ustedes pueden esperar lo mejor o lo peor. Él se puede ir en cualquier momento, literalmente. Pero nosotros empezamos a ver que había algo natural que estaba pasando, pero empezamos a declarar lo sobrenatural de Dios. Cuando estábamos ahí, mi esposa y yo orábamos, le pedíamos, Señor, por favor, ayúdanos a creer, haz el milagro. Entonces nos dimos cuenta que Dios, que tiene el dominio sobre las cosas que vemos, podía intervenir. Y le pedimos eso, Señor, abrilo, hacelo, declaralo, decilo que va a pasar, y nosotros lo creíamos. Y en ese tiempo, los primeros 2 días, nunca lloré tanto. De hecho, para hoy, literalmente le pedí al Señor no llorar, porque me cuesta muchísimo hablar de esto sin terminar llorando y pensando todo lo que podría ser. Pero no, me levanto todos los días creyendo que el milagro está al lado mío y se llama Benjamín y Dios me lo regaló una vez más. Pero cuando estábamos ahí en la terapia intensiva, esos días que estuvimos, habían un montón de cosas que te dan vuelta. Lo primero que me acuerdo ahora es la razón que yo te decía, es una adversidad de la fe. Nosotros queremos explicar, era muy fácil explicar de que literalmente, bueno, fue un accidente, fue una catástrofe y pasó, pero la razón entraba o los doctores nos explicaban con muchas palabras científicas y muy bien, pero nosotros no podíamos declarar, no podíamos verlo. Yo decía, no, eso no le va a pasar a mi hijo, él no va a volver a aprender cosas, él está bien. Entonces empezábamos a orar con eso, luchamos con esto, con la razón. Después en un momento también luchamos con la incredulidad. Muchas veces pensamos que las personas que tienen fe son personas que nunca se equivocan, que son intocables, que están a otro nivel. Yo quiero decirte, yo tengo un montón de errores, muchos. Mi familia tiene muchos errores, pero la fe con Dios no se trata de errar o no errar, se trata de vivir cerca de Él y pedirle que todos los días te dé una oportunidad para acercarnos. En ese momento la incredulidad empezaba a meterse y a decir, bueno, pero si vos haces esto, vos haces lo otro, y trabajaba en mi mente también la culpa, que nos decía, ay, ¿dónde estabas? Pero nosotros luchamos con eso y empezamos a pedirle al Señor que por favor haga el milagro, que haga el milagro. La tercera cosa que también aprendimos de la adversidad es la falta de práctica. A veces pensamos que la fe es un acto mágico, que vos conocés a Dios y decís, bueno, ahora quiero este auto, ¡paf!, aparece el auto. Quiero esa casa, ¡paf!, aparece la casa. Pero no se trata de eso. La fe es una relación con Dios que vamos construyendo todos los días con pequeñas cosas. Con preguntarle a Dios y aprender a escuchar su voz. Con preguntarle, ¿nunca te pusiste a pensar, a ver, ¿por qué no le preguntás a Dios por dónde vas a tu trabajo? ¿Por qué no le preguntamos a Dios qué nos ponemos hoy o qué ropa necesitamos hoy? Decimos, pero eso ya es demasiado. No, eso es aprender a conocer la voz de Dios. Eso desarrolla la posibilidad de crecer en nuestra fe, porque empezamos a escucharlo y a saber que Él tiene el control. En ese momento tan difícil de nuestras vidas, mi esposa recibió una palabra y ella sabía que era la voz de Dios hablando, diciéndole que Dios tenía cuidado de Benjamín,
que lo había cubierto y que él estaba bien. Para hacer un poquito más corta esta historia, quiero contarte que a partir del segundo día, Benjamín empezó a romper todos los pronósticos, literalmente. Todos los estudios empezaron a dar bien. Estaban analizando todo el cuerpo y daba bien. Analizaron los órganos y daba bien. Y al tercer día él se levantó. Y cuando se levantó, lo primero que dijo, papá, mamá. Y nosotros no podíamos creer. Porque nos habían dicho, nos habían explicado de que él no iba a poder hablar, que no iba a poder caminar, que no iba a poder un montón de cosas. Pero cuando se levantó, empezó a hablar. A los minutos empezó a moverse. A esa tarde pasamos a otra sala, empezó a caminar. Y Dios había hecho un milagro. En este momento quiero que vos te pongas a pensar, si Dios lo hizo con nosotros, que somos personas comunes, que no tenemos nada distinto, que Dios puede irrumpir, que Dios puede moverse, que Dios puede estar también en tu situación. Quiero contarte que hoy Benjamín ya ha pasado 3 semanas y todos los estudios que le han dado, que le hemos hecho, siguen dando exageradamente bien. De hecho, una de las tomografías, uno de las personas que hacen la tomografía nos dijo, esto es un milagro. Y yo cada mañana que me levanto le digo, Señor, gracias por haberme regalado una vez más a Benjamín. Pero más allá de esta situación difícil, que yo realmente espero que nunca la tengas que vivir, nunca. Espero que nadie tenga que vivir una situación así. Yo quiero dejarte y animarte a que tu fe pueda alimentarse de lo imposible. A que en la situación donde vos estás, no sé si estás solo, si estás triste, si tenés necesidad, si tenés ataques de pánico, si tenés no sé en qué situación estás particular, pero en esa situación quiero contarte que Dios puede hacer algo, que Dios puede irrumpir en ese momento. Quiero que vos puedas en esta hora contagiarte de esta fe que es una fe de la práctica, que es una fe que practicamos y que vamos conociendo a Dios y que caminando con Él la vamos aprendiendo. Y no de esa fe salvavidas que a veces tenemos. Yo sé que muchas personas que ahora están escuchando, en algún momento cuando las papas arden, buscamos a Dios. Cuando nos encontramos con la muerte o con una situación límite, lo primero es decimos, por favor, Señor, intervení o dame una mano. Yo hoy quiero animarte a que vos puedas desarrollar una fe de todos los días de la mano del Señor, de la mano de Dios. Yo no te estoy queriendo contar de una religión, yo te quiero hablar de una relación. Te quiero hablar de que Jesús está cerca y quiere tener una relación de todos los días, quiere hablarte como lo hizo con tantas personas en la Biblia. Déjame leerte en esta hora un versículo. Dice así, Mateo 17, versículo 20. Porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de ese lugar y les obedecería. Nada será imposible para ustedes. ¿Y sabes qué? Nada imposible, no estoy hablando otra vez de una fe instantánea o una fe simplemente de magia, no. Te estoy queriendo contagiar una fe inspirada en Dios, que nos anima a creer cosas que todavía no vimos que pueden ser posibles. En la vida de mi hijo lo hizo. En este momento no lo puedo tener acá, pero me encantaría que vos puedas ver cómo él está corriendo, jugando, cantando, riendo. Y yo quiero animarte a que en tu vida también puedas verlo. Este año en muchas cosas vimos la mano de Dios y vimos que Dios es un Dios sobrenatural. Y en esta hora
déjame decirte, ahí donde estás, yo no sé si estás escuchando esto en el auto, en tu casa, si lo estás viendo, solo quiero que vos puedas hacer una oración muy sencilla. Orar es simplemente hablar con Dios. Y yo quiero que vos puedas repetir conmigo en esta hora. Señor Jesús, yo te quiero conocer y te entrego mi corazón y quiero tener una relación con vos a partir de ahora. En el nombre de Jesús, amén. Créeme, si hiciste esta oración, no quiere decir que instantáneamente las cosas van a cambiar, pero que de la mano de Dios vos vas a poder ver cosas imposibles, como nosotros lo hicimos. Obviamente no fue lindo el proceso, no quisiera que nadie tenga que vivirlo. Fueron los días donde más lloramos, nunca lloramos tanto, nunca sentimos que las fibras se te rompen, que el corazón no te da abasto, que vos decís, wow, me superó esto, me pasó por encima. Pero dentro de toda esa neblina y todo eso oscuro, estaba Dios sosteniéndonos de la mano y mostrándonos que la fe puede hacer cosas imposibles. Yo te animo a que vos puedas en esta hora experimentar ese mismo Dios, conocerlo y en tu vida puedan ver esto, cosas imposibles, y que en esa situación donde estás, Dios tome el control como lo hizo con nuestra vida y con nuestra familia en este momento particular, con la vida de Benjamín. Aprovecho también este espacio para saludar y decir muchas gracias a la gente que intervino, a la gente que estuvo orando, a la gente que lo atendió. Nosotros no descreemos de la ciencia. Yo entiendo a la ciencia como algo muy bueno, pero por encima de la ciencia tenemos un Dios que hizo un milagro y lo queremos compartir con vos. Así que bueno, muchas gracias por prestarnos atención y nos vemos en la próxima. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Fue un gusto poder compartir con vos. Podés comunicarte con nosotros si así lo deseas a través del número de WhatsApp 15 60 96 88 y podemos encontrarnos en las plataformas digitales de Facebook y YouTube como Iglesia Bautista del Centro del Dorado. Recordad también que hay cultos presenciales aquí en el auditorio a las 18 horas los domingos. Te esperamos. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca cambia.